Seguimos en Infobae TV, gracias Jorge por estar con nosotros, director en realidad de Infobae Internacional. Nosotros ya mismo nos metemos en nuestra comunicación vía Skype, en exclusivo para Infobae y para toda Latinoamérica. Está el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, ex candidato presidencial de Venezuela. Capriles, ¿cómo le va? Juan Cruzanz y Jorge Haley lo saludan. Buenas tardes, un placer en saludarlo a todos ustedes por allá. Muchísimas gracias. Enrique, quería empezar preguntándole... Hoy se recuerda que hace un mes comenzaron unas marchas que dejaron un saldo espantoso de decenas de muertos, de estudiantes que salían a protestar pacíficamente. ¿Nos podría hacer un balance de cómo está esa Venezuela tan compleja 30 días después? A esta hora, que son aquí en Venezuela casi la 1 de la tarde, en este momento hay una movilización de estudiantes en varios sitios de nuestro país, un mes después del Día de la Juventud, donde en efecto, como ustedes dicen, ese día hubo unos venezolanos que fueron asesinados, heridos, varios venezolanos detenidos, causas judiciales que se han abierto. Esto no ha parado desde hace un mes. Esto ha sido una situación más bien que, lejos de solucionarse, sentimos que cada día es más complejo el escenario que tenemos en nuestro país, la destrucción de Venezuela por parte del gobierno que cree que los problemas se resuelven con gases lacrimógenos, con detenciones, con represión, con tortura. La situación de mi país es muy compleja. No solamente me refiero por el tema de las movilizaciones de calle, las movilizaciones de los estudiantes, sino nuestro país está viviendo un deterioro económico, probablemente en algunos de los indicadores alcanza niveles históricos. Me refiero a escasez en alimentos, escasez en medicinas, escasez en materiales de construcción, la devaluación de nuestra moneda, la inflación más alta del planeta el año pasado, con una situación además que hay de graves problemas para poder importar muchos de los insumos que se requieren para que la industria funcione. El 80% prácticamente de los bienes hoy por hoy en nuestro país son importados. Se robaron los dólares, las reservas operativas hoy por hoy están en situación crítica. La situación de mi país es muy compleja y tenemos un gobierno que utiliza la fuerza como creyendo como hemos dicho en algunas oportunidades, que es que el fuego no se apaga con gasolina. Claro. El fuego se apaga, si usted quiere resolver la conflictividad en el país, usted tiene que ceder en posiciones intransigentes que tiene el gobierno, cumplir la Constitución, escuchar los reclamos que hay en la calle, plantear soluciones a los problemas y no por vía de la represión, la tortura, las detenciones. No es así que se resuelven los problemas en ningún país. Enrique, a estas horas un grupo de cancilleres de la UNASUR se está reuniendo también en Santiago de Chile. ¿Los venezolanos y la oposición venezolana no sienten que el resto de los países, como se dice popularmente, les soltaron un poco la mano a quienes protestaban pacíficamente? La solidaridad de los gobiernos ha sido prácticamente inexistente. Los gobiernos, muchos, por no decirlo todos, algunos han hecho algunos comentarios, pero la mayoría de los gobiernos de nuestra América Latina, hoy por hoy, pues, como dicen, privan los intereses económicos, privan la chequera por encima de lo que son los principios democráticos, la defensa de los derechos humanos, analizar desde la verdad lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero la solidaridad o las relaciones con los demás países no la podemos circunscribir únicamente a las relaciones con sus gobiernos. Para mí, un país el gobierno, digamos, no significa el país. Nosotros tenemos relaciones con los pueblos de toda nuestra América Latina, con distintas instituciones, con distintos sectores, y allí sí ha habido solidaridad. No solamente solidaridad, se ha alzado la voz para que se preste atención
y también, digamos, para que lo que esté pasando en nuestro país tenga una solución. Que aquí pueda haber un diálogo en Venezuela sincero que produzca resultados y que la conflictividad en mi país se termine. Entonces, pero cuando usted me pregunta sobre el tema de los gobiernos, en efecto, hoy en América Latina priva el interés comercial, el interés económico. Se defienden unos con otros, se defienden los intereses de los gobiernos, se defienden entre sí y no los intereses de nuestros pueblos. Enrique, en las últimas semanas circulan todo tipo de versiones y rumores, tanto sobre la intervención particularmente de fuerzas cubanas directamente para garantizar la seguridad a ojos del presidente Maduro, pero también se habla y se recogen versiones a través de redes sociales de la vinculación significativa que el grupo terrorista Hezbollah tiene con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué información tiene usted al respecto? Mire, no tengo ninguna información precisa al respecto. Si algo le puedo decir que nos caracteriza a nosotros es la responsabilidad en cuanto a las acusaciones y los señalamientos que nosotros hacemos. No tengo, digamos, una información, una prueba o alguna información cierta para yo opinar al respecto. Y por lo tanto, lo que para mí no es una información oficial, me refiero a algo constatado, pues sencillamente no opino, no hago comentarios sobre la base de que no tenga las pruebas que me permitan dar una opinión con certeza. Capriles, usted recién sostuvo que quizás la falta de acompañamiento de algunos gobiernos latinoamericanos con la situación que se está viviendo en Venezuela responde al poder de la chequera. La relación entre Argentina y Venezuela ha tenido una situación muy particular, que fue el envío de dinero de 5 millones de dólares en valijas de dólares provenientes de las arcas de PDVSA al gobierno argentino, que incluso la justicia norteamericana determinó que era dinero que enviaba el gobierno de Hugo Chávez en ese momento a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. ¿Usted, Capriles, sostiene que esos envíos de dinero siguen saliendo de Venezuela a la Argentina? Voy a ir más allá. Nadie sabe con detalle a cuánto asciende la deuda que tiene el gobierno de Argentina con nuestro país. Se habla de 12.000 millones de dólares que tendría de deuda el gobierno de la presidenta Kirchner con nosotros los venezolanos. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto es el monto de la deuda. Lo que sí le puedo decir que el gobierno de la presidenta Kirchner, desde el primer día, usted conoce cuál ha sido mi planteamiento, ustedes lo conocen allá, de cuál ha sido mi planteamiento con respecto a las elecciones del año pasado, elecciones que fueron denunciadas por nosotros, que no fueron transparentes, una elección amañada. Nosotros exigimos que se hiciera una auditoría, cosa que nunca se hizo, y hoy estamos en instancias internacionales. Y ustedes deben recordar cuando se hizo una reunión de emergencia en Lima, bajo la presidencia del presidente Ollanta Humala de UNASUR, se hizo una reunión de emergencia en Lima, que yo estuve a punto de ir hasta allá. El día antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, allí se hizo esa reunión, allí estuvieron casi todos los presidentes de nuestra América Latina, y allí estuvo la presidenta de Argentina. Y le puedo decir, porque tengo información dentro de la propia reunión por otros presidentes, que quien tenía una posición absolutamente negativa, que no quería que se hiciera una auditoría, que digamos que había que aceptar las cosas tal cual, que aquí no había que hacerle caso a quienes estábamos presentando pruebas de las irregularidades, que aquí había que respaldar ciegamente al gobierno de Nicolás Maduro, que había que respaldarlo. Quien decía todo eso en esa reunión, una posición, digamos, no de defensa de los principios democráticos, ni de la separación de poderes, ni la transparencia que debe haber en un proceso electoral, es la presidenta Kirchner. Es decir, que bueno, creo que hay unos intereses muy poderosos que defender, que no le conviene a ella y lo que ella representa, que en Venezuela exista, pues, digamos, transparencia y que las deudas puedan conocerse y que los venezolanos podamos estar informados de todas las cosas que han ocurrido, cómo se han utilizado recursos nuestros para financiar la política allá.
Sí. ¿Perdón? No, eso le quería preguntar, Capriles, porque usted me acaba de decir una suma importantísima, 12.000 millones de dólares, y Jorge me acompaña, es un poco más del 40% o un poco menos del 40% de las reservas que tiene el Banco Central de la República Argentina. Explíquenos un poquito, ¿por qué se le debe esa es la información, es la información que hay. Pero por eso, ¿por qué se le debe tanto, por qué le debe tanto dinero a la Argentina? Nadie lo sabe. ¿Cómo que no se sabe? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Se habla de una deuda que por vía de nuestra industria petrolera, en ayudas, en auxilios al gobierno de Argentina, anda por ese monto. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto es el monto de la deuda que tiene el gobierno de la presidenta Kirchner con nosotros en Venezuela. Porque al final la deuda, los gobiernos, digamos, los recursos que se comprometen son los recursos de todos los venezolanos. Si allá se comprometen los recursos digamos, las reservas de Argentina, se comprometen las reservas de todo el pueblo argentino, igual en el caso de nuestra Venezuela. Por eso le digo, son las defensas de quienes están en el poder y no son las defensas de los intereses de nuestro pueblo. Eso quizás en términos oficiales, ¿no? El intercambio bilateral con irregularidades o no. De hecho, ha habido denuncias en Argentina sobre negocios irregulares de pago de coimas para negocios con Venezuela. Pero usted cree, desde la información que maneja, ¿usted realmente cree que ese envío de valijas de dinero clandestino terminó con ese famoso situación de Antonini Wilson, o cree que se siguen enviando dineros oscuros? ¿Quiere que le diga? ¿Quiere que le diga? Así como usted me hizo la pregunta antes y le dije que no tengo algo que me permita afirmar o negar, le digo, nadie lo sabe. Enrique... O sea, solamente lo saben los gobiernos. Nosotros no tenemos información si eso ha parado o no ha parado. Ahora, lo cierto es que ocurrió un hecho que fue de conocimiento general, donde nunca hubo ninguna investigación seria ni determinaron responsabilidades. Se salió un dinero de aquí de Venezuela que ingresó a Argentina y ahí quedó. Enrique, esa es la realidad. Sí. Enrique, le quería preguntar, a ver, la Iglesia en un punto ha llamado al diálogo, los comunicados de todos los sectores, incluso de los gobiernos latinoamericanos, si bien apoyan a Maduro, también han llamado al diálogo. Sin embargo, parece que el gobierno del presidente Maduro no tiene ningún interés en dialogar y, por el contrario, cada día reafirma más su identificación con Cuba, su identificación con un modelo represivo, al punto tal que ya hoy la crisis económica ha llevado a crear la libreta de racionamiento, un nuevo sistema heredado directamente del castrismo. Enrique, ¿qué tiene por hacer la oposición? Porque ya están en la calle y no logran cambiar el rumbo, no logran torcer el rumbo. Bueno, yo quisiera, en efecto, la Iglesia ha estado haciendo propuestas. Yo no sé si ustedes están informados, yo asistí el año pasado, finales del año pasado, digamos el último trimestre del año pasado, tuve la oportunidad, el honor, el privilegio de sostener un encuentro de carácter privado con el Papa Francisco. En ese encuentro con el Papa Francisco, el Papa me insistió mucho en la necesidad de un diálogo. Yo quiero que ustedes sepan por allá que los que queremos un cambio en el país, los que estamos construyendo una alternativa en Venezuela, los que queremos que nuestro país salga del caos, superemos la crisis económica, la crisis social, la crisis política, siempre vamos a estar dispuestos a dialogar, porque a diferencia del gobierno, nosotros sí reconocemos y aceptamos que hay un sector del país, y yo no creo que hoy representa la mayoría, estoy absolutamente convencido que hoy no representa la mayoría, pero hay un sector del país que es y fue y ha sido seguidor de la causa del proyecto que representaba el presidente Chávez. Nosotros, la diferencia entre los animales y los seres humanos es que los seres humanos tenemos capacidad de discernimiento, pensamos, dialogamos, tenemos la posibilidad de comunicarnos, y nosotros lo que queremos como seres humanos, como seres pensantes que somos, que el país pueda abrir un diálogo que produzca resultados. Nosotros no queremos prestarnos ni a un show de televisión, ni a formar parte de una comparsa, ni a ir a escuchar lo que Nicolás tenga que decirnos a nosotros. Nicolás habla de diálogo, habla y llama a la oposición a un diálogo,
pero ayer, por ejemplo, que estrenaba como gran noticia, nos decían los venezolanos, que nos preparáramos, que a las 7 de la noche el día de ayer iba a dar una gran noticia. La gran noticia era que iba a estrenar un espacio en una radio. Imagínense ustedes lo desubicado que anda el gobierno en una situación de crisis tan dura como la que tenemos. Bueno, en ese programa de radio de ayer, el llamado al diálogo es que los cobardes que formamos parte de la mesa de la unidad, así nos calificó el día de ayer, vayamos a dialogar. Que si hasta tanto los cobardes de la unidad no se sienten a dialogar, no va a haber la posibilidad de que las protestas en el área metropolitana de Caracas puedan desplazarse o puedan darse en un municipio de los 5 municipios que conforman el área metropolitana de Caracas, de los cuales 4 de ellos forman parte del estado Miranda, donde yo pues gobierno. Entonces, mire, cuando usted ve por un lado se llama el diálogo y por otro lado se insulta, se reprime, se saca el ejército a la calle, como el día de ayer tomaron la decisión, ya no es la Guardia Nacional en un estado de nuestro país, como es el estado Táchira, afectado desde todo punto de vista, usted ha sacado el ejército. Entonces, ¿cuál es el diálogo que quiere el gobierno? El diálogo que quiere el gobierno es que nosotros aceptemos lo que ellos quieran, que nosotros aceptemos que el país se siga deteriorando, que el país se siga hundiendo. Nosotros no podemos aceptar eso. Yo no estoy dispuesto a aceptar de que este país, mi país que lo amo, que bueno, que es mi vida, que dedico mi vida a servir al país, que el país siga un grupo que está al frente del gobierno, que ni siquiera es un grupo que tenga el apoyo popular, sino está allí por el control de las instituciones, siga destruyendo el país. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, que ojalá que exista hay, digamos, sectores fuera de Venezuela. Allí, por ejemplo, llegó una carta del expresidente Lula, donde insta al gobierno a abrir un diálogo sincero, a que la democracia significa dialogar, pero el diálogo tiene que ir acompañado de resultados, de acciones, de hechos concretos, no puede ser retórica, no es para dar discursos, sino es para, como dicen, hay una agenda, hay unos planteamientos, ninguno de esos planteamientos está fuera de la Constitución. ¿Y qué le toca al gobierno? ¿Quién tiene que garantizar, en primer lugar, la paz del país? La paz de la República es el gobierno nacional. ¿Cómo usted logra la paz? Bueno, usted no puede tener posiciones intransigentes. Hay planteamientos que para nada buscan, no son violatorios de la Constitución, todo lo contrario, son planteamientos para que se respete la Constitución. Porque además, mire, aquí nos debería convenir a todos que las reglas de juego que están allí en la Constitución, que las leyes se cumplan, porque eso es lo que permite la convivencia, que se ha roto en nuestro país, y que el gobierno, por lo visto también en algunos sectores, está muy interesado en que esa confrontación se mantenga. Aquí hay escenarios de violencia que hay hoy por hoy en nuestro país, que les llegarán a ustedes, donde ustedes se dan cuenta que son muy violentos, y cuando uno ve y uno analiza, pues resulta que hay infiltrados del gobierno que están promoviendo que esos escenarios de violencia se mantengan, porque con eso el gobierno cree que disfraza o que tapa o que oculta la grave crisis económica que estamos viviendo, porque además ustedes que están por allá, que pueden tener la percepción que Venezuela no hay forma de unirla, yo le puedo decir que sí hay forma de unirla, y que los problemas que estamos viviendo los venezolanos nos dan la oportunidad a todos los venezolanos, a favor del gobierno o contra el gobierno, nos dan la oportunidad de unirnos. Los problemas unen a los venezolanos. ¿Y cuál es nuestra intención? Que nuestro país se una. Ahora, Enrique, y como condición de diálogo, ¿no la oposición exige también la liberación de Leopoldo López? Porque si no parece contradictorio que y por un lado... Y de todos los presos políticos. No es solamente Leopoldo López el que está preso. Hay estudiantes presos, hay una persona que para mí es emblemática del odio, de todo lo negativo que ha venido alimentando durante años el gobierno, que es el comisario Iván Simonovic, que va a cumplir 10 años preso. Una persona que no cometió ningún delito, una persona que lo han convertido en el trofeo del golpe de Estado del año 2002, cuando no tenía, su trabajo era un trabajo administrativo. Él ni siquiera cumplía funciones policiales, sino funciones administrativas. Va a cumplir 10 años en la cárcel. Un símbolo de la persecución, un símbolo como dar un mensaje. Aquí el que se porta mal puede terminar así. Bueno,
Eso es parte de lo que hoy está planteado en el país para poder llegar a un diálogo. Usted tiene que liberar a los presos políticos. Ahora, no es una condición para conversar. Yo lo quiero, es una condición para que haya diálogo, que es distinto. Porque el diálogo, si no produce resultados, ¿qué sentido tiene dialogar entonces? ¿Qué es retórica, discurso? Eso está totalmente fuera de lugar en la situación que nosotros estamos viviendo en el país. Capriles, usted recién hablaba de crisis económica. En la República Argentina la oposición incluso siempre hace el juego de comparar que Argentina va a rumbo al día a día que vive Venezuela. En nuestra República siempre se ven informaciones sobre cosas hasta insólitas que pasan en el día a día venezolano. ¿Nos puede contar un poquito para el que está mirando al otro lado, que quizás no conoce Venezuela, que nunca fue a Venezuela y que mira las noticias? ¿Cómo es el día a día el venezolano? ¿Cómo es ir al supermercado? ¿Qué encuentra en el supermercado? ¿Qué puede hacer con su dinero? ¿Cómo es el control de cambio? ¿Cómo es vivir en Venezuela hoy? Mire, usted sabe que la mayoría de nuestro país, además ha sido nuestro planteamiento, que cualquier salida en Venezuela pasa por incorporar a los humildes, a los pobres, a nuestro pueblo que vive en los barrios. Porque la mayoría de nuestro país vive en un sector popular. Distinto al caso de Argentina. Argentina tiene una clase media más grande que la venezolana. Argentina tiene la composición, lo social en Argentina. Ustedes tienen una clase media más grande que la venezolana. ¿Cuál es el objetivo de mi lucha? Nuestro planteamiento, hacia dónde quisiéramos nosotros que fuera nuestra Venezuela, hacia ser un país de clase media, donde usted tenga la mayoría de las personas viviendo y siendo de clase media, donde se reduzcan las brechas, las profundas desigualdades que existen en nuestros países. Usted me pregunta cómo es el día a día. Claro, por ejemplo, el venezolano prende la televisión. Usted tiene una clase media hoy muy golpeada por la escasez. Usted va a un mercado en algún sector de clase media y usted puede quedarse impresionado. Hay alimentos que hace tiempo desaparecieron de los anaqueles y en esos automercados usted no los consigue más, ¿no? Desaparecieron. Incluso algunos, alimentos o ingredientes para hacer algunos alimentos aquí típicos nuestros, platos muy populares en la mesa de los venezolanos. Por decirle, la arepa. Sí. La harina con que se hace la arepa, que es una comida típica aquí en nuestro país. Bueno, hay sectores en la clase media donde usted un paquete de harina no lo ve hace mucho tiempo. Y cuando llega a un mercado allí de clase media, usted puede ver colas y mire usted, y esa cola ¿de qué? Bueno, es que hay harina y entonces las personas se enteran y se movilizan a ese mercado a comprar la harina. Eso es lo que corresponde a la clase media. Ahora, en los sectores populares, en los barrios, usted puede encontrar el paquete de harina, pero resulta que cuando usted encuentra el paquete de harina, está en el barrio, está en la bodega del barrio o está allí en el mercado del barrio, usted no lo compra al precio regulado. Usted lo termina pagando 3 o 4 veces el precio que el gobierno dice que tiene establecido, el precio de regulación, pues el precio establecido para ese alimento o ese ingrediente. Entonces, cuando usted va, el gobierno dice o calcula la inflación, que el año pasado fue 56% en nuestro país, resulta que la inflación que usted tiene en la calle no es 56%, es mucho peor que el 56%. Pero resulta que los salarios, que el ingreso de la familia venezolana, que el gobierno trata de salir y hacer publicidad y decir que Venezuela tiene el segundo salario mínimo más alto de América Latina, es todo lo contrario. Nosotros tenemos, después de Cuba, el salario mínimo más bajo de América Latina es el de Venezuela, porque el gobierno lo calcula sobre la base de referencia de $1, el dólar oficial, que nadie tiene acceso a él, porque el dólar, hay un mercado paralelo que es al que un trabajador, si quisiera comprar dólares, es donde acudiría a comprar sus dólares, que el mercado oficial es 6.30, pero resulta que el mercado paralelo está en 80 o más de 80.
Entonces, cuando usted calcula el salario real, que además ese salario real es el que usted va a tener para ir a comprar los alimentos, resulta que, bueno, no le alcanza a la mayoría de los venezolanos. Ese modelo, Dios quiera que no sea el que la Argentina siga, porque ese es el modelo de la quiebra. Ahí el único que no quiebra son los que están en el gobierno. Los únicos que no sufren los problemas hoy en nuestro país son los que el pueblo aquí en nuestro país los bautizó como los enchufados. Un grupito que está en el poder, que ha estado además, que ha sido un grupito muy corrupto. Aquí hay denuncias en nuestro país de la desaparición de 25.000 millones de dólares que se perdieron en empresas de maletín, en importaciones ficticias. ¿Cómo que se perdieron? 25.000. Bueno, recuérdense que aquí hay control de cambios en Venezuela. Sí. Hay una institución que creó el Estado que se llama Cadivi, que era la que revisaba papeles, autorizaba dólares preferenciales, y resulta, por denuncia de voceros del propio gobierno que reconocen, que hay 25.000 millones de dólares que se desaparecieron, que digamos son empresas de maletín, empresas fantasmas, son importaciones que nunca se hicieron, son sobrefacturación, digamos, se piden más dólares de lo que realmente significa la importación que se está haciendo. Bueno, y se robaron 25.000 millones de dólares. No hay un solo responsable en nuestro país, uno solo, de esos 25.000 millones de dólares. Esos 25.000 millones de dólares que estamos hablando, prácticamente lo equivalente a nuestras reservas internacionales. O sea, 25.000 millones de dólares, para que usted se dé eso. ¿Qué consecuencias ha tenido eso sobre la economía? Bueno, un daño, imagínense la magnitud del daño que representa eso en términos de, digamos, la ausencia de divisas, y que hoy usted tenga paralizada buena parte de las importaciones. El país no tiene cómo pagarla, y eso es lo que le da ese día a día que usted me pregunta, que bueno, usted va al barrio y usted tiene mercado, ahí todo tiene un mercado negro. Usted quiere cemento, y entonces usted, el precio de regulación que dice el gobierno, nadie consigue ese precio, y usted termina pagando el cemento 3 o 4 veces lo que cuesta, si lo consigue. Usted quiere cabilla, usted quiere repuestos para los vehículos, repuestos para el transporte, repuestos para las motos, no lo consigue. Usted tiene que buscar medicinas, no la consigue. Bueno, es la destrucción del aparato productivo, la destrucción de la economía, porque además este modelo, que es difícil de ponerle un nombre, este modelo, algunos lo llaman el castrocomunismo, otros lo llaman, bueno, le ponen, yo digo que esto es un híbrido, es difícil calificarlo. Lo que sí le puedo decir que esto no es el socialismo moderno ni el socialismo que se aplica en otros países, me refiero a europeos o en países de nuestra América Latina. Esto no es un modelo progresista para nada. Yo soy un progresista, yo estoy a favor de un modelo progresista. Esto es un capitalismo de Estado donde el gobierno controla todo, donde el gobierno digamos, controla los medios de producción, donde el gobierno ha destruido la empresa privada, donde el gobierno quiere ser todo y controlar la vida de todo. Bueno, ese modelo ha generado una situación de escasez, probablemente, como les decía antes, la peor de nuestra historia. Todos los indicadores son negativos, y bueno, eso al día a día que ustedes me preguntaban, significa que de repente usted no consiga papel higiénico. Hay sectores en mercados o farmacias que pueden tener meses que no tienen en sus anaqueles papel higiénico. Pero usted sabe qué es lo que más duele, para terminarle la idea, que cuando usted le pregunta al gobierno que por qué eso está ocurriendo, le dice que eso es una guerra económica que hay. Un día le echan la culpa al imperio, otro día me echan la culpa a mí. Yo soy aquí, ahorita me han dejado un poquito tranquilo porque están, como dice, ocupados en las protestas estudiantiles. Pero yo hace unas semanas atrás aquí se iba la luz, era culpa Capriles. Aquí se acababa la comida, era culpa Capriles. Bueno, yo gracias a Dios soy flaco, ¿no? Porque si no diría que es que yo me estoy comiendo toda la comida de los anaqueles, y por eso entonces, bueno, no hay comida. Hasta eso. Claro. O sea, usted sabe lo que es decirle al país que no hay papel higiénico porque la gente está comiendo mucho, y entonces como la gente come mucho, va mucho al baño. Claro. O sea, a ese nivel han planteado las cosas. A eso nos estamos enfrentando en nuestro país. A eso que nos tiene que dar a nosotros, dolernos en el alma, dolernos profundamente
que el país con las reservas de petróleo más importantes del planeta, usted tenga, por ejemplo, en la frontera con Colombia, nuestros hermanos tachirenses, ese pueblo del Táchira que yo lo amo y lo adoro, usted tenga que no haya ni crema dental para el pueblo tachirense. ¿Qué hace el pueblo tachirense frente a una situación como eso? Les hago el comentario del Táchira, para que ustedes sepan, el Táchira es un estado fronterizo con Colombia, está al occidente de nuestro país. Ese estado es uno de los estados más golpeados desde el punto de vista económico de nuestro país. Si hay un pueblo que ha sufrido durante estos últimos años y no se ha puesto de rodillas, ha sido el pueblo del Táchira. Pero imagínense que lo que le digo, en el Táchira, que usted no tenga ni siquiera en algunos momentos la crema dental, que usted no tenga papel higiénico, que usted no tenga comida. Oye, ¿qué le dice usted al pueblo del Táchira? Que no salga a las calles, que no se rebele, que no exprese lo que siente. Claro que tiene que hacerlo. Frente a una dificultad, ¿qué hace la gente? Frente a una situación de indefensión que el gobierno no da respuesta, se lanza a la calle. Enrique, esta pregunta que le quiero hacer tiene que ver porque también en la Argentina seguimos muy de cerca, y particularmente en Infobae seguimos muy de cerca toda la información de Venezuela. Y si bien es cierto que en Argentina hay simpatizantes del modelo chavista o del modelo del socialismo del siglo XXI, la pregunta es, ¿por qué en una crisis económica casi terminal, como la que está viviendo Venezuela, donde hasta falta papel higiénico, ¿por qué todavía ese socialismo del siglo XXI sigue teniendo tantos adeptos? Mire, para allá vamos. Yo le puedo decir algo. A mí las elecciones que fueron con el presidente Chávez, ¿usted sabe cuánto fue el gasto público ese año? El más alto de la historia de nuestro país, 60.000 millones de dólares. Yo fui a una campaña electoral con el presidente Chávez, donde esos 3 meses de campaña el gobierno gastó 12.000 millones de dólares. Aquí los venezolanos tenemos un dicho que dice: chequera mata galán. Usted puede ser muy galán y bueno, y tener mucha labia, como decimos nosotros, pero viene otro que no tiene labia y tiene una chequera y lo tumba, utilizando, digamos, un ejemplo que grafica muy bien. Esa época se terminó. Aquí se acabaron los recursos. Me refiero para poder continuar con un modelo que está muy sostenido sobre eso, sobre el gasto, sobre el ingreso petrolero. Eso se terminó. Entonces, como eso se terminó, viene un proceso de extinción de todo el modelo que durante estos últimos años ha estado, digamos, que ha estado en el control del país. Por eso es que usted ve todo lo que ve en términos de uso de la fuerza, de censura, porque ya no es un tema de popularidad. La última acción popular, nosotros le estábamos ganando a Nicolás Maduro las elecciones, se las ganamos en abril. 15 días de campaña tuve yo y se las ganamos. Que no hayamos cobrado, bueno, eso está allí, pues. Pero ganamos. Demostramos que el pueblo seguidor del presidente Chávez creyó en nuestro proyecto. 700.000 venezolanos que votaron por el presidente Chávez en octubre del año 2012 votaron por nosotros, por mí, en abril del año pasado. Quiere decir que sí hubo la posibilidad de romper con la polarización. Y eso fue lo que ocurrió en esas elecciones. Después vinieron las elecciones municipales, donde nosotros hicimos un planteamiento. Pero la última acción popular fueron todas las medidas de controles de precios, de bajar los precios, que tomaron en noviembre del año pasado, donde le permitió al gobierno recuperar aproximadamente 11 o 15 puntos en la popularidad. Les puedo decir, eso se acabó. Y Nicolás lo sabe. Y Nicolás sabe que no es un gobierno popular, como ustedes me están... No es un gobierno con apoyo popular. Ese apoyo popular cada día se va reduciendo. Y por eso ustedes ven cada día un gobierno más agresivo. Un gobierno que necesita imponer el miedo, los controles, la fuerza. Usted tiene que ver la situación de censura que hay en nuestro país. Yo he sido una de las, digamos, de los más afectados, cuidado si no el más afectado del país en términos de la censura.
Aquí hay emisoras de radio que tienen prohibida, hay una prohibición. Llama el director de Conatel, del organismo que se encarga de todo el tema de la regulación de los medios de comunicación, y le dice, si Capriles sale, te cerramos la radio. Igual en los canales de televisión. Yo tuve que hacer prácticamente, que era el jefe, digamos, de todo el proceso para las elecciones de diciembre, casi que mi campaña era por internet. Y ustedes saben allá en Argentina, lo sabemos, lo tenemos nosotros claramente aquí en nuestro país, que el internet no llega a los sectores populares, como, digamos, usted puede tener un teléfono, pero eso es costoso, porque el poder tener acceso a internet en el teléfono, eso es costoso. La mayoría de los venezolanos no lo puede pagar frente a un aparato de comunicación, un monstruo comunicacional, la chequera del Estado, pero eso se acabó. Entonces Nicolás necesita hoy que impere, bueno, tratar de mostrar fuerza y que eso genere miedo en la población y que eso genere un proceso de resignación. Ahora, van a poder con la mayoría de los venezolanos que está descontento. Si hacemos las cosas bien nosotros, tenga la seguridad, Argentina y toda nuestra América Latina, que esto va a cambiar. Y eso va a ser una realidad que también va a cambiar en América Latina. Nosotros estamos en proceso y queremos, ojalá que en algún momento, lo que pasa es que estamos ahora, como dicen, en una conflictividad tan dura en nuestro país, pero seguimos teniendo la propuesta de cómo nosotros reunimos a todo el liderazgo progresista en América Latina para que nosotros en América Latina levantemos una bandera de la democracia, de la separación de los poderes, de la alternabilidad, de las relaciones entre nuestros países, no para ver cómo un gobierno se defiende a otro sobre la base de irregularidades, sobre la base de la mentira, sino cómo nosotros, en este proceso de integración con el que yo estoy de acuerdo en nuestra América Latina, pero que sea un proceso de integración, no un grupito de presidentes, cada día con más poder para imponer su línea frente a los pueblos, porque al final terminan sometiendo a los pueblos, que es lo que nosotros no podemos permitir, porque hay tantos problemas, tantas dificultades en nuestros países, que bueno, el Estado coge más fuerza y prácticamente quedamos en una relación de dependencia con ese Estado, no una independencia. Para mí la patria es ser independiente. Aquí nos hablan de patria en nuestro país. La patria que se la debemos a Simón Bolívar. ¿Qué significa patria? Depender de un gobierno que decida cuándo comes, qué comes, a qué hora comes, que decida cómo vives, en dónde vives, qué trabajo tienes. Para mí eso no es patria. Y yo frente a eso no me voy a poner de rodillas. Frente a eso nos levantamos. Ahora nos levantamos abrazados a nuestra Constitución, porque lo que más le duele al gobierno y a estos gobiernos digamos, abusadores, es que nuestra lucha esté en la Constitución, sea pacífica, sea democrática y además convoque al pueblo a una elección transparente, para que el pueblo sea el que decida. Capriles, le hago las dos últimas, dos en una, por para menos de mi parte. Hoy en la República Argentina, en el Congreso de la Nación, un grupo de diputados de la oposición presentó un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se investigue una situación en Venezuela a través de un testimonio de un supuesto ingeniero de CanTV, si mal no me equivoco, usted me sabrá decir que es una empresa estatal de telecomunicaciones, la principal, donde denuncian que el gobierno de Maduro implementó un sistema que permite no solo intervenir teléfonos, sino intervenir internet e incluso intervenirlos con aquellas comunicaciones para el conteo de votos. Mi pregunta puntualmente es si cree en esa denuncia, si es verosímil. Y la última que le hago... En eso anda, se lo respondo una vez, en eso anda. Me queda claro entonces. Y la última es, usted recién mencionó sobre el estado de Táchira y puse el ejemplo de que en la gente de ese estado es imposible que no se levante. Hay muchas críticas de parte, obviamente, del oficialismo venezolano que sostienen que la oposición en Venezuela hace el juego o permite sumarse a las marchas juveniles como una suerte de carne de cañón, mandarlos a ellos o dejar que ellos vayan a enfrentarse porque eso conviene. Mi pregunta es, ¿qué respuesta tiene a esas críticas? Y si, sabiendo que el Estado de Maduro reprime sin ningún tipo de discreción, ¿no es ideal poner un paño frío y recomendarle a aquella gente que se quiere marchar elegir otra forma de protesta? Si algo hemos sido es coherentes desde el primer minuto, coherentes y consistentes. Los estudiantes salieron en
principio a la calle porque una compañera, una estudiante del estado Táchira, hubo un intento de violación dentro de una universidad y hubo, pues sin duda alguna, una reacción de los estudiantes frente a la inseguridad, porque hemos hablado de economía, pero si usted quiere hablar de inseguridad y la situación de violencia que hay en nuestro país, podemos estar aquí 2 horas más. 25.000 venezolanos asesinados el año pasado. Todos los años crece la violencia en nuestro país, me refiero a la violencia criminal. A eso imagínense sumarle la violencia política, que ahora se suma a la violencia criminal. Entonces, así ocurrió el levantamiento de los estudiantes. Los estudiantes no los estaban dirigiendo ningún grupo, ni lo estaba dirigiendo ningún partido político. Los estudiantes son estudiantes y la lucha estudiantil en todos los países tiene planteamientos concretos. ¿Y qué debe hacer un gobierno? Escucharlos, atenderlos, darles respuesta, no reprimirlos, no torturarlos, no llevárselos presos. Entonces, mire, el planteamiento nuestro desde el primer día, que hemos sido coherentes y consistentes, es que la lucha, la protesta que está en la Constitución, y por eso yo le digo, nosotros aquí estamos pidiendo que todos nos unamos en torno a lo que dice la Constitución. La protesta pacífica está en la Constitución. Lo que pasa es que el gobierno no quiere que la gente proteste. El gobierno quiere que aquí nadie diga nada, que todos simplemente nos callemos la boca, que el país se siga destruyendo, que nadie haga oposición. La oposición que quiere el gobierno es una oposición que defienda al gobierno. Está equivocado. Nosotros no vamos a hacer el oxígeno que este gobierno necesita. Este gobierno se está extinguiendo, se está consumiendo y ellos tienen que tomar una decisión. O cambia el rumbo del país y generan un cambio y ceden en posiciones intransigentes y hay una renovación de los poderes en el país que tiene su periodo vencido, o sencillamente la protesta va a continuar y va a continuar profundizando una crisis política. ¿Qué resultado va a haber de esa crisis política? Yo no se lo puedo adelantar. Yo lo que le puedo decir es que cada vez el panorama va a ser más difícil. Y que el panorama más difícil, lo que yo sí les puedo decir, que la oposición, la alternativa, lo que queremos es un cambio del país, lo que creemos en la unidad de todos los venezolanos, no queremos ni un estallido social, no queremos que se continúe profundizando el caos en el país, ni queremos tampoco un golpe de Estado. Los civiles no damos golpes de Estado, nosotros somos civiles, no somos militares. Los golpes de Estado los dan los militares. Nosotros no queremos una salida militar en el país, nosotros queremos una salida en el marco de la Constitución. Pero para que esa salida pueda darse, ¿quién tiene la primera responsabilidad? ¿Quién garantiza la paz en primer lugar del país, en cualquier país del mundo? El gobierno. ¿Quién es el primer responsable de darle seguridad a un pueblo? El gobierno. ¿Y quién es el primer responsable dentro de ese gobierno? El que ocupa la presidencia. El que ocupa, Nicolás, ocupa la presidencia. Bueno, mientras él ocupe la presidencia, él tiene la responsabilidad que en el país haya paz, que en el país haya soluciones a los problemas. Ellos son los que dictan la política económica. Ellos no pueden decir que hay desabastecimiento o hay inflación por las políticas nuestras, pues nosotros no somos los que dictamos la política económica en el país. Nosotros sí hacemos planteamiento, proponemos soluciones. Sobre la base de eso hemos construido un proyecto, sobre la base de proponer, no sobre la base de destruir. Entonces, mire, todo lo que diga el gobierno, tenga usted la plena seguridad que el gobierno lo que va a decir es para desvirtuar la protesta, para tratar de mancharla de violenta, guarimbera, todas las cosas que dicen. Porque ellos están tratando con esa película de desvirtuar la realidad que hay en el país, que es que yo en las últimas encuestas que nosotros hemos visto, 80% de los venezolanos consideran que la situación del país es negativa. 80%. Quiere decir que se rompe la polarización. Claro. Es decir, usted no puede hablar de mitad y mitad, sino claro, es mucho más que usted diga que es una mitad. No, sí, es mucho más que una mitad. Enrique, la última, y desde ya que le queremos agradecer muchísimo que nos haya atendido. Si usted estuviera en este momento sentado frente a la presidenta argentina Cristina Kirchner, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Bueno, le diría muchas cosas. La primera que le diría es háblele a Cristina ahora. Haga de cuenta que la presidenta la escucha. Porque lo va a escuchar. Argentina tiene una historia de perseguidos, torturados, una historia que además entiendo que la defensa de todo eso la han hecho propia. Es decir, la presidenta de Argentina la ha asumido como un objetivo de su lucha de este tiempo. Esto está ocurriendo en Venezuela y la tortura
no se justifica, ni las violaciones de los derechos humanos, no se justifica bajo ninguna circunstancia. No hay justificación a eso, no hay forma de justificarlo. Y después le diría también que es importante que cuentas claras conservan amistades. Los venezolanos queremos tener las mejores relaciones con Argentina, con el gobierno de Argentina, pero creemos que esas relaciones pasan por la transparencia, por la verdad, por cuentas claras, por una transparencia. Siempre lo hemos dicho, no tenemos nada en contra de nadie en Argentina. Hemos hecho planteamientos muy concretos en defensa de nuestros derechos, de nuestros intereses como país, como defendemos al pueblo de Argentina en la defensa y en los derechos del pueblo de Argentina. Tenemos, digamos, comunicación con distintos sectores de Argentina. Está prevista una visita mía a Argentina, que ha estado, digamos, se ha ido, no la hemos podido poner fecha por toda la coyuntura. Pero eso es lo que yo le pediría a la presidenta Kirchner, que los principios y las banderas que ella levantó y que levantan Argentina y las causas de lo que dice ser su lucha están presentes hoy en mi país. Y que en este es el momento de ver los principios, más allá de las circunstancias, más allá de los intereses. Yo soy una persona que cree en que las banderas y los principios están por encima de cualquier interés económico o de cualquier circunstancia. Esa ha sido siempre mi posición. Sobre la base de eso he construido y sobre la base de eso hemos llegado donde hemos llegado. Y sabemos que mucha gente en América Latina hoy nos conoce, hoy está, digamos, de acuerdo con nuestros planteamientos, saben que esto no es un problema entre izquierda o derecha. Déjeme decirle, en Venezuela jamás gobernará la derecha. Aquí ese no es el planteamiento, ni nosotros somos de derecha, todo lo contrario, nosotros creemos, nos definimos como progresistas, creemos en el progreso. Este no es un gobierno, muchos de los gobiernos en América Latina se esconden detrás de eso, de decir que son de izquierda, que son socialistas, que defienden a los más necesitados, y cuando vemos su forma de actuar, su forma de ejercer el poder, dista mucho de eso. Como dicen algunos, basta verlos, darles poder a aquellos que levantan esas banderas, y cuando están en el poder no es que son capitalistas, es que son unos capitalistas salvajes. Es decir, viven y su forma de vida es más capitalista que del capitalismo que ellos critican. Enrique Capriles, gracias por estar en Infobae TV y atender a la prensa argentina. Muchas gracias, muchos saludos a todo el pueblo de Argentina, a quien pues sentimos un gran cariño, un gran afecto, y espero, Dios mediante, pronto estar por allá.